San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímela, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hermanos y amigos, estamos con otro tema más. Bueno, te dejo el video, hermanos. ¿Qué es el ecumenismo? De hecho, es interesante porque tanto nosotros, católicos, como gente normal de fuera, dentro de la misma iglesia oficial, reconocen que el ecumenismo es el cambio más brutal, digo así para que seamos claros, con respecto a la doctrina de la iglesia tradicional. Y lo dicen ellos mismos. Por ejemplo, acá tengo un testimonio. Todos los decretos del Concilio Vaticano II son importantes, dice el padre Muñoz Palacio, que está comentando el derecho canónico. Y todos señalan caminos nuevos. Caminos nuevos. Pero el decreto sobre el ecumenismo es quizás el que significa un cambio de actitud y de orientación más notable en la Iglesia Católica. ¿Por qué cambiar? Hay dos documentos del concilio que son, pues, referencia obligada para cuando uno tiene que hablar del ecumenismo, y son, no importa demasiado el nombre, se los menciono nomás. Unitatis Redintegratio, que es el decreto para la unión con las iglesias cristianas, es decir, que reconocen a Cristo en teoría, y el documento Nostra Aetate, que pues es para la unión y el diálogo con las iglesias o religiones no cristianas, es decir, cualquier religión en amplitud, y ahí entra Pachamama incluso. Literal, entra todo eso. Entonces, antes de explicar lo que es el ecumenismo, pues un repaso relativamente rápido, espero que todos tengan fresco, y si no, pues se lo refrescamos sobre la doctrina. Yo puse acá Catecismo de San Pío X, y ahí va a venir otra columna que vamos a ir rellenando sobre lo que dice el Vaticano II de estas verdades, sobre todo respecto de la Iglesia Católica. Iglesia Católica, además, iglesias. Para el Catecismo de San Pío X. Catecismo, mención, punto, paréntesis, Catecismo de San Pío X, no porque sea de nuestro, de la Fraternidad de San Pío X, sino porque es el catecismo que escribió San Pío X, cuando todavía no era Pío X, sino que era José Sarto y tenía una parroquia y él enseñaba a los niños, pues escribió un catecismo, y cuando fue papa, pues se publicó un poquito más ampliamente. Pero, quiero decir, tiene la autoridad de un santo y además que es doctrina de la iglesia porque fue el papa que después lo publicó. Entonces, ¿qué dice? La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Digo, pero qué evidente, ¿no? Elemental. Bueno, vamos a ver. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Cristo, cuando viene a la tierra, funda una iglesia. Esa iglesia que funda es la Iglesia de Cristo. Esa Iglesia de Cristo es la única, verdadera, porque Dios se toma el trabajo de venir a la tierra y funda una, no varias. Y esa que funda es la única verdadera. Las demás son falsas, necesariamente. Si esta es verdadera, es lo mismo que decir que las otras son falsas.
Y esa iglesia tiene las 4 notas de la iglesia, porque el Catecismo de San Pío X pregunta ingenuamente, ¿cómo puedo yo distinguir la iglesia de Cristo verdadera de las que se dicen iglesias de Cristo que son falsas? Bueno, por las notas de la iglesia. Porque la iglesia que fundó Cristo, la iglesia verdadera que Dios funda, necesariamente tiene que ser una, santa, católica y apostólica. Y procede el Catecismo a decir, sobre todo le señalo acá la nota de una, que va a ser muy importante, o sea, es una y única, es esa. Esa es la iglesia. Y ya desde que la funda, Cristo cumple con estas 4 notas. Y el Catecismo va a decir específicamente por qué la iglesia verdaderamente es una. La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley, en la participación de los sacramentos bajo una única cabeza visible. Entonces, fe, culto, ley, sacramentos, cabeza, el Papa. Esas notas la tiene desde siempre la iglesia. Y es una. Si hay otro Papa por ahí, pues perdimos. Esa ya no puede ser. La iglesia tiene que tener una única cabeza, porque Cristo la fundó así. Y además no sería una iglesia, sino que serían varias. ¿Por qué la verdadera iglesia es católica? Me centro en esas 2 notas porque son un poquito más las que se oponen después. La iglesia verdadera es católica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir católica? Universal. ¿Y por qué es universal? Porque está en el mundo entero. No necesariamente. Es sobre todo universal porque tiene la capacidad. Porque fíjense que cuando Cristo la funda no estaba en el mundo entero. Pero es católica desde que Cristo la funda. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de abarcar a los hombres de todos los tiempos, de todo lugar, de toda condición. Está abierta y de hecho todos los hombres de todo lugar, de todo tiempo, de toda condición tienen la obligación de entrar en la iglesia católica, que es la única iglesia verdadera y fuera de la cual iglesia, dice el mismo catecismo, no hay salvación. Eso es un dogma de fe definido. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Así como en el arca del diluvio de Noé, pues los que estaban fuera del arca mueren, los que están dentro se salvan. Sencillo. En eso un pequeño comentario, porque una persona que está en ignorancia en su religión protestante, pongamos rosa, ¿se puede salvar? Está fuera de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí se puede salvar? Por la misericordia de Dios, de pronto si él lo concede, sí. ¿Está fuera o está dentro de la iglesia? Está fuera de la iglesia. Bueno, ahí hay un detalle importante. Si se puede salvar es porque está dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia tiene 2 partes, y eso se los digo como nota al margen. Es importante después. La iglesia tiene alma y cuerpo. El cuerpo de la iglesia, la estructura visible, con una unidad de gobierno, el Papa puesto a la cabeza, con leyes, con sacramentos visibles, cosas que uno ve realmente, etc. Todo lo que es palpable, digamos así. Y el alma, la fe, la doctrina, todos los dones sobrenaturales, la gracia, todo eso, pues, está en el alma de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que fuera de la iglesia no hay salvación no significa que todos los protestantes se condenan y todos los budistas de lo que sea se condenan. No, lo que significa que todas las gracias de salvación vienen de la iglesia católica. Todo el que se salva gracias a la iglesia católica y se salva porque de alguna manera, aunque no entre en el cuerpo de la iglesia, está entrando al alma de la iglesia. Por un arrepentimiento, por una gracia especial. Ahora, detalle, ¿son muchos los que se salvan así? ¿O son pocos? Realmente son muy pocos. ¿Por qué? Porque es evidente. Si nosotros, conociéndonos a nosotros mismos, con todos los sacramentos, con la dirección de los sacerdotes, con la frecuencia de confesión, de comunión, con las amonestaciones, con las amistades que se portan bien, sabiendo claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, nos cuesta un montón. El que no tiene todas esas ayudas, pues le cuesta muchísimo más. De hecho, Monseñor Lefebvre decía que son tan raros los que se salvan fuera de la iglesia
como son raros dentro de la iglesia los santos canonizados. O sea, es tan rara la salvación fuera de la iglesia como es rara dentro de la iglesia la santidad. Y probablemente esa alma, si entrara al cuerpo de la iglesia, sería bastante más santa que nosotros. ¿Los hay? Los hay. Pero no es algo habitual, es muy poco. Y eso justifica las misiones. Salir afuera a predicar, salir afuera a transmitir la verdad que salva. Y otro detalle que también dice el catecismo es que todos los medios de salvación, ¿qué son los medios de salvación? Los sacramentos, el bautismo, la fe, la elección de los sacerdotes, todos los medios de salvación, todos, absolutamente todos, se encuentran en la Iglesia Católica, y no solo se encuentran en la Iglesia Católica, son propios de la Iglesia Católica porque Cristo se los dio a ella. La Iglesia Católica es la esposa de Cristo que dispone de los bienes del esposo como propios. Que llegamos con el bautizo primero que tenemos. Por ejemplo, el bautismo. ¿A qué viene esto? Porque después vamos a ver, claro, los herejes también tienen bautismo válido, por ejemplo, o tienen las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver, no me quiero adelantar. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica, la doctrina católica? Todos los herejes que poseen algunos de esos medios, Sagrada Escritura, por ejemplo, clarísimo, bautismo válido, quizás alguno que tenga algo, no sé, no hay mucho más realmente, algo parecido a un sacramento, pero, o sacramentales antiguos, bueno, todo eso que poseen, lo poseen robado de la Iglesia y maltratado, muy importante, porque realmente no tienen muy claro qué es lo que tienen, cómo funciona y para qué sirve. Entonces, por ejemplo, el bautismo lo retrasan muchas veces hasta que la persona sea adulta y pueda elegir por sí misma querer bautizarse. Y si se muere antes, pues no importa, porque el bautismo es una entrada a la comunidad de Dios. Y el pecado original que tiene que borrar, no importa, eso es el invento de la Iglesia Católica. No, mi hijo, Cristo lo instituye para eso. Entonces los tienen robados y maltratados. Eso es doctrina católica. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Vuelvo un poquito para acá. No significa que no se puedan salvar fuera de la Iglesia. Sí, se pueden salvar fuera de la Iglesia, pero no se salvan gracias al error de su religión, sino se salvan a pesar del error de su religión, dígase luteranismo, calvinismo, hinduismo, pachamamanismo, dígase lo que sea, se salvan a pesar de ese error y gracias a la Iglesia Católica, que es la que con sus oraciones, con el sacrificio de la cruz, con sus sacramentos de la misa, pues está obteniendo salvación de multitud de almas, en particular dentro de la Iglesia, y algunas que no ponen impedimento fuera de la Iglesia. Y ahora, ¿qué dice nuestro amigo del Concilio Vaticano II? Este documento, que es el primero, es Unitatis Redintegratio, el que voy a explicar, que es el que tiene alguna sutileza. El segundo, Nostretate, que es el que se dedica a los no cristianos, ya es burdo directamente, y lo voy a explicar muchísimo más fácil, van a ver que es grosero hasta el modo de lo que hablan. Unitatis Redintegratio, le digo al pasar, normalmente las encíclicas se nombran por las dos primeras palabras que aparecen en el texto. A veces no es muy importante, aunque sí acá, de volver a unirlos, volver a reunirlos en la unidad. Esas son las dos primeras palabras. Volver a reunirnos en la unidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Qué se inventan en el Concilio Vaticano II? ¿Cuál es este cambio de rumbo fundamental que se toma con respecto a la tradición de la Iglesia? Que la Iglesia de Cristo ya no es más igual a la Iglesia Católica, no se identifican. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica más las demás iglesias cristianas. Antes de empezar a hablar, vuelvo un poquito para atrás. ¿Qué es lo que están buscando? Recuerden eso. En este documento están buscando justificar la unidad con las demás iglesias cristianas. Entonces, la gran frase de todo el ecumenismo es: miremos lo que nos une y no lo que nos separa. Pero lo que nos separa es la fe. Bueno, pero no lo miremos tanto.
Momento. Entonces, volviendo. La gran clave de solución que ellos encuentran para justificar esa unión es esto, que la Iglesia de Cristo ya no es más la Iglesia Católica. La Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas. De hecho, usan una comparación muy bonita para explicarlo. Por ejemplo, está la Iglesia de Cristo, que es como el sol. Y están las demás iglesias que son como espejitos que reflejan al sol. Cada una refleja su parte. Está la Iglesia Católica, que es un espejo completo, lo refleja entero, muy bonito, muy pulido, sí, claro. Y están las otras que, bueno, cada una refleja lo que puede. Algunas una partecita del sol, mira, la mitad del sol ahí que se ve. Otras pues reflejan el rayo de acá nomás. Porque los musulmanes pues reconocen que es un Dios único, por ejemplo. Y los judíos incluso tenemos todo el Antiguo Testamento. Bueno, pero estas son las iglesias cristianas, los judíos van para después. Y los luteranos pues también la Sagrada Escritura, entonces una cosa de lo que Dios nos dio. Bueno, la Virgen se olvidan, sí, esa parte no la refleja, no la explican tanto. La Iglesia Católica tiene la plenitud del reflejo, pero la Iglesia de Cristo es todo esto. O con otro ejemplo, no sé si alguna vez han visto, espero que sí, un prisma. El prisma, cuando le viene la luz blanca, no sé por qué, creo que por la estructura cristalina que tiene determinada cosa, refleja para distintos lugares la luz, y no solo lugares, sino que divide las gamas, las frecuencias de luces, luz, no sé, invento, luz roja, luz verde, luz no sé qué, no sé cuánto. Es muy bonito, el efecto es muy bonito. ¿Y ellos qué dicen? Pues ahí tienen la Iglesia de Cristo, que está arriba, es un poco superior, y después tienen las realizaciones históricas de esa iglesia, que bueno, disienten un poco, algunas expresan el color rojo, que está contenido en la iglesia, otras expresan el color verde, otras el color azul, otras el amarillo. Entonces, ¿qué pasa con esta concepción? Pues que inmediatamente la Iglesia de Cristo ya no es, la Iglesia Católica, vuelvo uno la de Cristo, ya no es la única verdadera. Es, dicen ellos, la parte principal, plena. Pero parte. Y las demás ya no son falsas, sino que también son parte. Parte secundaria, podemos decir. E imperfecta. Porque eso sí te lo dicen, es imperfecta. Lo dicen en la teoría, porque después se postran los obispos ante esas cosas. No intentan convertir a nadie, pero se convierten a todas las religiones, a la musulmana, a la islámica, a lo que sea. Entonces, parte. Lo que antes era religión falsa, herética, invento de hombres, utilizado por el diablo para apartar a las almas de la verdadera fe y de la salvación, ahora viene a ser parte de la Iglesia de Cristo. Y si es parte, ¿por qué está separada? Y ahí viene Juan Pablo II y dice, está separada por defecto de hombres. Es decir, en los cuales, además llega a decir así, voy a leer alguna frase, defecto de hombres en los cuales la misma Iglesia Católica tiene parte de culpa. Porque nos hemos peleado y no tendríamos que habernos peleado. Fue culpa de la Iglesia. De las dos partes, por supuesto, ¿no? Pero claro, entonces, ¿cuál es el ideal al que tenemos que tender? Que ya lo dijo Cristo en la última cena. Ut unum sint, para que sean uno. Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. La Iglesia de Cristo tiene que tender a la unidad. Tiene que buscar esa unidad tan deseada y tan suspirada por Cristo, que las miserias de los hombres no permiten que se logre. Qué bonito suena, pero se están olvidando que la unidad de la Iglesia ya la tenemos desde que Cristo la funda. La Iglesia de Cristo es una desde su fundación. Esa oración de Cristo, y la Iglesia lo ha dicho siempre, la oración de Cristo es infalible. Lo que Cristo pide, lo obtiene. No es un deseo que está diciendo, es un pedido que ya obtuvo. Y lo dice en voz alta, como en la resurrección de Lázaro. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero no lo digo por mí, lo digo por los demás, para que sepan.
No me acuerdo textualmente las citas, pero esa es la idea. Que reza para la resurrección de Lázaro. Bueno, entonces, tender a la unidad. Buscar la unidad es el ideal de la caridad. Pero no es la unidad que la Iglesia siempre buscó. Es decir, tiren sus errores, vuelvan adentro, reconozcan al Papa, y la Iglesia tiene siempre los brazos abiertos para recibirlos. No, no es eso. Es, dejemos de lado lo que nos separa, miremos lo que nos une. Tenemos un montón de cosas en común. Y llegan a decir mucho más. Llegan a decir mucho más. No hace falta que se conviertan. ¿Por qué? Textual. Porque el Espíritu Santo, es terrible lo que dice, el Espíritu Santo no rehúsa servirse de ellas, de las falsas religiones, que nos dicen que son falsas, ¿cómo qué? Como medios de salvación. El Espíritu Santo no rehúsa servirse de ellas como medio de salvación. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, se fue al cuerno. Eso que decíamos, los que se salvan fuera de la iglesia, se salvan gracias a la iglesia, a pesar de su error, no negamos que se puedan llegar a salvar fuera del cuerpo de la iglesia, pero unidas al alma. Ahora se salvan gracias a su error, porque es un medio de salvación. El Espíritu Santo no rehúsa servirse de ellas como medio de salvación. Ojo, es sutil. Porque un niño bautizado en el protestantismo recibe la gracia o no. ¿Y quién le da la gracia? ¿El Espíritu Santo o no? Sí, pero el ser bautizado queda. Claro. Entonces el Espíritu Santo no rehúsa servirse de ellas como medios de salvación. Recuerden, es la Iglesia Católica, es el Espíritu Santo a través de la Iglesia Católica y del bautismo que pertenece a la Iglesia Católica que le está dando la gracia a ese niño. El bautismo no pertenece a la Iglesia luterana, anglicana, etc. ¿Qué van a decir ellos? Que tenemos elementos de salvación en común. Con ellos, ¿no? Claro, tenemos el bautismo, tenemos la fe, tenemos un montón, pero no son en común. Lo robaron, son míos, tiene que decir la Iglesia Católica. Y me lo tienen que devolver, porque no se pueden usar fuera de la Iglesia. Para que se den una idea, si ¿ustedes pueden bautizar? Sí, en emergencia, sí. En caso de emergencia. Que no haya un sacerdote y usted que muere. Exactamente. ¿Un católico? ¿Cómo? Puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede bautizar, pero en caso de emergencia. Si no, ustedes están obligados a llevarlo al sacerdote y el sacerdote está obligado a bautizarlo en una iglesia con bautismo solemne. Es el rito normal del bautismo. Si no hacen eso, ustedes cometen un pecado. Y puede ser un pecado grave, salvo que sea caso de emergencia. Se está muriendo, hay peligro de muerte, no hay nadie que los bautizo. Porque la salvación de las almas está por encima de todo. Pero entonces todo el que usa bautismo fuera de la ley de la iglesia está cometiendo un pecado. El que administra ese bautismo está cometiendo un pecado. Si el que lo recibiera supiera, estaría cometiendo un pecado. Entonces, supuestamente tenemos elementos en común: el bautismo, la fe en Cristo, la esperanza, la caridad. Pero se olvidan decir que la fe que ellos tienen no es la misma nuestra, que la esperanza que ellos tienen es una esperanza natural, no sobrenatural, y que la caridad que tienen no es caridad, es amor natural. Sí. Una pregunta, ¿los bautismos que hacen los protestantes y bueno, sí, sectas tienen validez en la iglesia? Si el bautismo es válido para siempre, para todos lados, sí. Ahora, hay muchas sectas que no son válidos. La iglesia habría que actualizarlo, ¿no? Pero en sus buenos tiempos había hecho una lista de qué iglesias tenían bautismo válido y qué iglesias no, según cómo era. Pero hoy en día, en la mayoría de los casos, hay que estudiar. A ver, ¿qué cuerno hicieron?
Por ejemplo, y ya no hace falta ir demasiado a los herejes, puede incluso dentro de la iglesia oficial, modernistas, dos hermanos, sacerdotes hermanos, bautizan al sobrino. Entonces, uno dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el otro echa el agua, para que lo hagan los dos, ¿no? Bueno, no vale, el bautismo es inválido. ¿Por qué? Porque el ministro es uno. De todas maneras, aunque no supiéramos, la iglesia siempre dijo que ese bautismo es inválido. Entonces, la realidad, dentro de la iglesia en general no hacen esas tonterías. Normalmente son un poco más posibles válidos. Pero fuera de la iglesia hay que estudiar caso por caso. A ver, ¿cómo te bautizaron? ¿Tenés fotos? A ver, charlame, familiares que me cuenten, ¿qué hicieron? Y bueno, a ver, si fue o no fue. Y si hay duda, pues en una cosa tan seria como el bautismo, pues se vuelve a dar bajo condición. Condición, si no estás bautizado, yo te bautizo. Porque el bautismo no se puede dar así, de nuevo, así, pum, te lo doy. Salvo que yo estuviera absolutamente seguro que no está bautizado. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Volvemos. Entonces, eso es el ecumenismo del primer documento. Entonces, ¿la iglesia qué va a hacer? Pues tiene que trabajar, como dijo Juan Pablo II, él consagró su pontificado al reunir, no solo las iglesias cristianas, sino todas las iglesias. Porque estamos unidos contra la voluntad de Cristo, que quiso que fuéramos todos una sola cosa. Fíjense, ¿no? Un toquecito acá y se derrumba todo. ¿Sí? Y con esto se puede decir la frase que dijo el Papa Francisco. El proselitismo, ¿qué es el proselitismo? La evangelización. Hacer prosélitos, hacer discípulos, enseñar en definitiva. El proselitismo, pero en la fe está hablando. El proselitismo, dijo, dos frases, es una solemne tontería. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no rehúsa servirse de las otras feces, de las otras religiones, como medio de salvación. Te salvan. Pertenecen a la iglesia de Cristo, son parte de la iglesia de Cristo. Tratar de convertirlo a la mía es no entender que ellos también tienen cosas buenas. Es no ver que somos todos hermanos y faltar a la caridad. El proselitismo es una solemne tontería. Y sobre todo, el proselitismo, dijo el Papa Francisco, es un pecado contra el ecumenismo. Literal, el proselitismo es un pecado, y lo dijo más de una ocasión, es un pecado contra el ecumenismo. Claro, evidente, evidente. Si yo sostengo el ecumenismo, las misiones no tienen sentido. La sangre de los mártires que dejan su casa, su vida, todo, su familia, para ir a dar la fe a almas que sin eso no se salvan, no tiene sentido. En Francia, los, ¿cómo se llama? Esta congregación que se dedicaba a las misiones, la misión extranjera, a los sacerdotes, cuando iban a salir, la gente les cortaba pedazos de sotana para guardarlos como reliquias. Porque este muere mártir, seguro. Entonces, ya tengo una reliquia. Era ir a morir mártir, no había muchas opciones. Que sobrevivir era un milagro. Pero está clarísimo, o sea, si ellos, sin la fe no se salvan, sin la religión católica, sin la iglesia católica no se salvan, pues tengo que darlo todo para salvar esas almas. Después voy a citar algunos textos de magisterio, propiamente, o sea, de enseñanza infalible de la iglesia, que directamente destruyen el ecumenismo. Yo agarré el catecismo porque es lo que uno tiene, en teoría, más conocido, y al mismo tiempo es parte del magisterio de la iglesia. Pero hay magisterio más rotundo, digamos, más violento. Entonces una pistolita, el otro es una bazooka. Entonces, y además es clarísimo, así punto por punto va destruyendo todo. Yo lo voy a tratar de leer un poquito al final. Segundo ecumenismo de Nostra Aetate. En nuestra edad. Arranca diciendo, en nuestra edad, las esperanzas de la unión de la humanidad en relaciones solidarias y pacíficas ha crecido enormemente, porque podríamos llegar a sostener alguna creencia en común, común, digamos, decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en un determinado número de cosas para encontrar la unidad y la paz en el mundo. Qué lindo, qué bonito. ¿Cuáles son las cosas en común? Ya no me da pizarrón para escribirlo, pero son rápidas.
religiones no cristianas. Acá vale todo. Todo. Toda religión, toda manifestación de religión es válida. Incluso el ateísmo. De hecho, el Papa Francisco, en una entrevista con un amigo ateo, le dijo que estaba muy bien ese esfuerzo que él hacía por encontrar la verdad. Como si ese esfuerzo por encontrar la verdad, negar a Dios, fuera una manifestación de su religiosidad. Y por lo tanto, de alguna manera, también parte de la Iglesia de Cristo. O sea, esto ya termina muy burdo, realmente muy burdo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en común con toda la humanidad, en definitiva? Que todos tenemos el mismo origen, venimos de Dios. Y tenemos el mismo fin. Y tenemos también muchas cosas buenas. Por ejemplo, hay gente que hace obras de caridad, de beneficencia. Hay gente que se preocupa por sacar la pobreza, por enseñar la ciencia, el amor a la ciencia, esas cosas. Son cosas buenas. Sí, es cierto que son cosas buenas. Pero ¿dónde queda la frase de San Pablo? Si hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y todas las ciencias, y aunque tuviera toda la fe, hasta trasladar montañas, si no tengo caridad, no vale nada, porque no me salvo. Tan sencillo como eso. Sin caridad no salvo a otros y no me salvo. Todo eso que tenemos en común, pues no lo tenemos en común en la Iglesia de Cristo. Son cosas que dentro de la Iglesia pueden tomar algún valor, pero fuera no valen nada. Tenemos el mismo origen. Bueno, señor, señora, los condenados también tienen el mismo origen. ¿Tenemos algo en común con ellos? ¿Podemos hacer una religión en común? No, se condenaron a estar en el infierno para siempre. Tenemos el mismo fin. Sí, pero no se olviden de decir que ellos se apartan del fin por su pecado y por su falta de fe. Y no lo van a alcanzar si no se unen a la Iglesia Católica, porque fuera de la Iglesia no hay salvación, no se alcanza el fin. No se llega a salvo al puerto. Y después se pasa... me salté una parte interesante, que es que vuelvo. Acá, la Iglesia normalmente penaba gravísimamente la que se llamaba comunicatio in sacris. Comunicatio in sacris, es decir, unión común en las cosas sagradas. Llámese oración, llámese sacramentos, llámese lo que sea. Unión común entre distintas religiones en las cosas sagradas. Es decir, estaba penado juntarse, ir por ejemplo a la cena del Señor de mi amigo protestante. O que mi amigo protestante viniera a recibir la comunión en la misa católica. Porque tenemos un montón de cosas en común, creemos en Cristo. Y en la cena del Señor creemos también. Eso tenía una pena canónica muy grave. No recuerdo, no me fijé si era excomunión, pero por ahí anda. De hecho, a ver si tengo que puse la cita. Código de Derecho Canónico. No es lícito a los fieles asistir activamente o tomar parte, de cualquier modo que sea, en las funciones sagradas de los no católicos. Un pequeño detalle que pone el canon. Por razón de un cargo civil o por tributar un honor, habiendo una causa grave, que en caso de duda debe ser aprobada por el ordinario. Mire, no sé si tengo causa grave. Bueno, tiene que ir al obispo y preguntarle. Se puede tolerar. Nunca es algo bueno, lo que se tolera son solo males. Se puede tolerar la presencia pasiva, es decir, como un florero. Que usted deje bien claro que no está participando, está simplemente ahí, como un florero. La presencia pasiva o puramente material en los funerales de los no católicos, en las bodas u otras solemnidades por el estilo, con tal que no haya peligro de perversión ni de escándalo. Perversión es decir, que yo por acudir a esas cosas no peligre mi fe, no peligre qué sé yo qué, mi caridad, que no vaya a caer en el indiferentismo, que todas las religiones son buenas. O que no haya peligro de escándalo, es decir, que yo no haga que otras personas pequen. Por ejemplo, fortaleciendo al protestante en su error. Sí, ya lo estoy convirtiendo a este católico, está viniendo a mi misa, a la cena del Señor.
Eso es un escándalo. Él tiene que tener muy claro que yo voy por una obligación social y que no comparto absolutamente nada y no participo. Si esas condiciones no se cumplen, yo definitivamente no puedo ir. Tengo que tener causa grave, por razón del cargo civil, llega a decir, o de rendir un honor. La vecina mía de toda la vida se murió, o se murió la mamá, bueno, por una relación social con ella, yo no puedo no ir porque es una ofensa muy grave. Yo voy, pero dejo claro que yo no participo en esa religión, en esa ceremonia. Causa grave, que no haya perjuicio y que no haya escándalo, que yo no lo fortalezca, que yo no lo confirme en el error. O que otras personas no digan, ah, mira, si él va, se ve que se puede ir, ¿eh? No, tiene que quedar bien claro, y si no queda claro, no puedo ir. Lo siento. Vuelvo y sigo a lo que es al otro. Eso me había quedado antes. Ah, ¿y qué dice entonces? No, claro. Está prohibida la comunicación sacra de este lado, ¿no? En esta columna, ¿qué dicen? Es de desear. Es de desear, no es tolerar. Es de desear que los cristianos se unan en oración. No dice los cristianos, mentira. Que se unan en oración con los hermanos separados. De hecho, esa cita ya es de nostretate, es decir, con cualquiera. Sí, diga. Una pregunta, ¿un concilio anula el anterior? ¿O No, queda algo vivo no. del... De hecho, es una definición dogmática de la Iglesia que el Espíritu Santo no fue prometido a la Iglesia para enseñar verdades nuevas, sino para repetir las verdades que enseñaron Cristo y los apóstoles. Sí, pero y en definitiva Cristo. Como de acuerdo, cada papa lo hace de acuerdo a su época, a lo que Claro, está sí, viendo. sí. Por eso es tanta diferencia entre uno y el otro. Esta época está totalmente diferente. Entonces, la verdad es una. Sí, claro, Prima. claro. ¿Cuál es la vigente? Entonces, cogemos un pedacito de acá. O sea, lo que uno tiene que tener claro es que la verdad no puede cambiar. Es una. Si la Iglesia enseñó durante 2000 años verdades como infalibles e incambiables, no podemos cambiar. Lo que cambiamos que es la carga. No aceptamos el concilio. Porque es que los que hacen el concilio es el Papa, es Claro. los cardenales. Es una buena pregunta, de hecho es muy buena. Porque normalmente nosotros decimos que los cardenales tienen infalibilidad y que un concilio tiene infalibilidad. ¿Cómo respondemos a eso? Con las notas de la infalibilidad que están, condiciones de la infalibilidad que están definidas por la misma Iglesia. Cuando la Iglesia define la infalibilidad, se lo explico en 3 minutos. Cuando la Iglesia define la infalibilidad, es muy buena pregunta realmente. En el Concilio Vaticano I, encíclica Pastor Eternus, dice que el Papa es infalible cuando habla en materia de fe o de moral, cuando enseña como autoridad suprema de la Iglesia, cuando quiere imponer lo que está enseñando y lo quiere imponer como verdad, de tal manera que si los fieles no lo creen, se condenan. 5 condiciones. Lo que uno tiene que demostrar, o mejor dicho, la primera perplejidad que uno tiene, como usted dice, ¿cuál de los dos, no? Y si el Papa se equivoca. Justamente. Entonces, ¿qué significa la infalibilidad? Significa que si se cumplen esas condiciones, no se equivocan. ¿Y si no se cumplen, se equivoca necesariamente? No, pero puede equivocarse. Y si yo tengo de un lado infalibilidad, documento infalible, seguro, ciertamente, y del otro lado documento no infalible, y se cruzan, ¿cuál gana? Elemental. El infalible. Bueno, hay que demostrarlo, hay que desarrollarlo. No es exactamente el tema de esta charla, pero lo podemos charlar tranquilamente después. Pero la tesis es la siguiente. Todo lo que viene antes, catecismo, documento de magisterio que voy a citar ahora, son ciertamente infalibles. Concilio Vaticano II, por voluntad misma del Papa y de los obispos reunidos, no es infalible. Es fácil de demostrar porque ellos mismos lo dicen. De hecho, todo lo que se repite constantemente en el Concilio Vaticano II es esto. Este concilio no es dogmático, es pastoral. No vamos a definir verdades, vamos a señalar normas de prudencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
no estamos definiendo verdades en el orden de la fe, pues entonces me falta una de las condiciones para la infalibilidad. En el orden pastoral, pues son normas prácticas, eso significa pastoral, normas prácticas de acción. Y se puede equivocar, se puede equivocar. Y de hecho, si estamos comparando, y se compara, ya digo, hay que desarrollarlo, hay que estudiarlo bien en preciso, no tiene por qué creerme en absoluto, pero esa es la tesis que hay que demostrar y hay que estudiar. Y de hecho, cada uno de ustedes tendría que tener esa perplejidad de decir, pucha, están diciendo lo contrario. Es más, Benedicto XVI, antes de ser papa, Ratzinger, cardenal Ratzinger, cuando era cardenal Ratzinger, dijo, Vaticano II, hablando de un texto en particular, es un anti-sílabus. Pío IX hace un documento, ciertamente con infalibilidad, que se llama Syllabus Errorum. ¿Qué es lo que es ese documento? Reúne proposiciones, es decir, frases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada frase está condenada. El que sostiene esa frase está excomulgado de la Iglesia Católica por ir contra la fe de la Iglesia. Pero entonces en cada concilio dicen, este es pastoral, este es dogmático. Sí. Normalmente, para ser mucho más sincero, todos los concilios fueron dogmáticos hasta este que quiso ser pastoral. Directamente y ampliamente diciéndolo. O sea, si ellos hubieran querido ser infalibles, lo hubieran sido, porque es una promesa de nuestro Señor. Claro que no hubieran podido decir lo contrario de lo que dijo nuestro Señor. Hubieran dicho lo mismo. Porque justamente ahí está la promesa, que no se van a poder equivocar. Pero es una realidad. ¿Qué valor tiene el Concilio Vaticano II? Para resumirlo en una frase clarísima, el mismo que un sermón de un cura de domingo. Si dice lo que dijo siempre nuestro Señor, pues está muy bien. Y si se equivoca, porque desgraciadamente yo no tengo la promesa de infalibilidad, pues se equivoca. Y padre, discúlpeme, usted se está equivocando. ¿Un papa se puede equivocar? Sí, está en la Sagrada Escritura. San Pablo se levanta frente a San Pedro en los Hechos de los Apóstoles y le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a un error contra la fe? Porque eso significa judaizar. Poner como obligatorio en la pastoral todas las prácticas judaicas del Antiguo Testamento, del sacrificio, de las abluciones, etcétera, etcétera, las impurezas legales. ¿Por qué obligas? Y San Pedro ya tenía la promesa de infalibilidad. No la usó. En ese momento no la usó. Tan sencillo como eso. Si la usa, pues muy bien, inclinamos la rodilla y si no lo creemos, no nos salvamos. Como el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción. Son clarísimos. Es evidentísimo que el Papa cumple las condiciones, habla como pastor supremo, queriendo imponer no solo decir, si no crees te pego, no. Si no crees no te salvás, porque esto es verdad. Y es verdad revelada. ¿Sí? Ya le digo, hay que estudiar el asunto y revisar y leer y decir, pero es bastante fácil de probar. Lo que pasa es que normalmente no se hace ese estudio. Normalmente no se hace. Y uno siempre tiene el miedo, que es muy bueno tener ese miedo de humildad de decir, pucha, estoy contra el Papa. De alguna manera sí, no, San Pablo también estuvo contra el Papa. Y San Pablo lo dice, aunque yo mismo, un ángel del cielo, venga y os predique un evangelio distinto del que os prediqué, que sea anatema, que sea excomulgado. Quiere decir que puede pasar. En las letanías de los santos, la misma iglesia nos manda a rezar para que el Papa no pierda la fe. O sea que puede pasar, puede pasar. ¿Deja de ser Papa? No, no necesariamente. Y lo reconocemos, lo reverenciamos, pero no lo sigo en el error. Porque antes están los derechos de nuestro Señor que los de Él. Nuestro Señor se lo dice a San Pedro, tú, cuando te conviertas, Pedro, he rezado por ti, Simón, he rezado por ti a fin de que tu fe no desfallezca. Pero tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe, ¿se entiende? Quiere decir que va a fallar en la fe, va a negar a nuestro Señor, pero no le quita la promesa de infalibilidad que le dio. Significa que si la quiere usar, la usa, es un botón. Aprieto el botón y soy infalible, o no lo aprieto y no soy. Es el conductor del auto.
Si maneja bien, vamos bien. Entonces que el Papa decide si es infalible. Exactamente, si él tiene la intención. ¿Por qué ellos no tienen la intención? Porque de alguna manera no creen en la verdad. Porque ya no existe una verdad. Son todas verdades, cada uno tiene su verdad. Pedacitos de verdad. Es que los protestantes siempre dicen es que nosotros tenemos la verdad. Bueno, esos son protestantes coherentes. De hecho, todo esto, además de ser falso, es una estupidez. Porque a los protestantes no les interesa encontrar la unidad. Ni a los judíos les interesa encontrar la unidad con Nostretate. La iglesia llega a decir con los judíos, fíjense, doctrina católica, ¿no? Los judíos mataron a Cristo. Liturgia de la iglesia. Judíos deicidas, pueblo deicida. Pérfido Iudeorum, dice la liturgia del Viernes Santo. ¿Qué dice Nostretate? Tenemos muchas cosas en común con los judíos. Podemos buscar una unión. Sí, todo el Antiguo Testamento en común. Y además, fíjense la estupidez. Perdón, pero van a ver. Los dos esperamos al Mesías. Cristo, el Mesías. Nosotros lo esperamos por segunda vez en la segunda venida del juicio. Y ellos lo esperan por primera vez cuando venga el juicio. Yo creo que un judío escucha eso y te mata. No, yo con Cristo no quiero saber nada. Porque dijo que era Dios, era un blasfemo, y la muerte que tuvo, pues se la merece. Busquen lo que dicen los judíos, los rabinos ortodoxos, y no les gusta nada eso. Es, además de falso, tonto. Con los musulmanes, lo mismo, tenemos un montón de cosas en común. Hasta mienten ahí. Porque dicen, no, creemos en un Dios único, ellos lo llaman Alá, nosotros Trinidad. Ellos incluso tienen respeto por nuestro Señor como profeta, niegan que es Dios. Y por la Virgen, y hasta incluso la invocan a veces con piedad. Mentira, mentira. Incluso en el Corán ni siquiera queda claro que la Virgen, Madre de Jesús, ni siquiera la distingue de María, la hermana de Moisés. Un error groserísimo de como 2000 años, no sé cuánto. Sí, contemporáneo. Sí, la mamá. Bueno, si Dios es eterno, entonces 2000 años no son nada, podemos jugar un poco. Es un instante para... Sí. Pero bueno, siguiendo. Entonces, vamos a ir directo a las condenas del ecumenismo por magisterio que sabemos con certeza que es infalible. Pío XI. Realmente es fácil la condena del ecumenismo porque esto es directamente esa encíclica Mortalium, se va a escribir. Si tienen ganas la lean. Y es relativamente corta, es una encíclica corta. Mortalium Animos, Pío... Padre, ¿dónde se consiguen las encíclicas? Internet, Mortalium Animos, Pío XI. ¿Y son fiables? Sí, perfectamente. Normalmente los que la suben son gente más tradicional que otra cosa. Pío XI, y si no hay un libro que se llama Denzinger, que tiene un resumen de todos los textos que son propiamente magisterio. Ese fue hace poco, ¿no? ¿El ciclo? No, es un, bueno, relativamente. No, Sí, lleva mucho años, tiempo. 6 años, No, ¿más? muchísimo más. No. Hay una versión un poco más moderna que reúne más textos, pero es una idea que está hace rato, ¿no? Cada documento de Macay hay que actualizarlo, ¿no? Los documentos se van aumentando. Y hace poco leí una cosa curiosa hecha por sacerdotes diocesanos, les dejo la curiosidad. No le hago publicidad, no tiene nada que ver con nosotros, pero interesante. Se llama Denzinger Bergoglio. Eso es a que me refería. No sé si con G, con U o no, bueno, se fijan. Es medio respetuoso porque tendrían que decir bueno, por ahí. Bergoglio. Pero está muy bien hecho. Porque reúne juntas las frases más famosas de Francisco por temas. Por ejemplo, Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice de ecumenismo? ¿Qué dice de esto o lo otro? Y las contrapone con textos de magisterio uno al frente al otro. Y es la recopilación de textos es fantástica. Si uno tiene que buscar para dar esta charla, por ejemplo, yo podría buscar ahí, ¿no? No podría porque no están los documentos. Pero, ya digo, no tiene nada que ver, pero es útil. Nos ahorra el trabajo de buscar. Mortalium Animos, Pío XI en 1926. 1926. Es relativamente nueva como encíclica, pero significa que estos problemas que
que terminaron, estos errores que terminaron triunfando en el concilio, vienen de hace ratísimo. Y yo no me tomé el trabajo de agarrar, que es realmente muy interesante, textos de la masonería misma, de un cura apóstata y satanista, el canónigo Roca, que hablan del ecumenismo. ¿Cómo se llama? El canónigo Roca es un cura apóstata y satanista. Canónigo Roca. Literalmente satanista, abiertamente. Que entró a la masonería y, claro, como era sacerdote, tuvo un puesto más alto. Fue realmente uno de los directores de la masonería por estas épocas. Y hablan del ecumenismo como el ideal de la masonería. Ecumenismo o sincretismo. Por ahí andan. Reunir la unidad en la diversidad, si podemos decir así. Y no solo dice eso, dice: la Iglesia Católica consagrará el ecumenismo después de un concilio ecuménico que reformará la liturgia de la Iglesia. Yo lo leí hace un mes, no sabía que existía eso. Y hay otro documento que ese sí lo conocía, de la masonería italiana, 1800 o 1800, no me acuerdo, pero por ahí, 1900, 1880, 1900. Los carbonarios, la alta venta italiana. ¿Qué dicen? Que todo el esfuerzo que tienen que hacer es conseguir que un papa apoye sus ideas. ¿Y cómo hacer eso? Pues es muy gracioso porque dicen, no tiene que ser masón, porque si fuera masón nos traicionaría. Uno entra en la masonería por ambición. Y como papa tendría que hacer el suicidio de la iglesia. Y eso por ambición no lo hace nadie. O sea, si llega papa, pues lo que más le conviene es salvarla, no perderse, es su barco. O sea, no tiene que ser amigo, digamos así, de las ideas. ¿Y cómo lo logramos? Pues muy sencillo, largo, pesado, pero muy sencillo. Hay que crear una generación favorable a nuestras ideas. De ahí va a salir un día un seminarista que llegue al sacerdote, y de sacerdote llegue a obispo, y de obispo alguno llegará a papa. Todo su esfuerzo es eso, contaminar la cultura y la religión en la sociedad de tal manera que de ahí salga un papa. ¿Sí? Y él dice que ¿cómo se llama? El vicario de Cristo, con su dedo meñique, hará más por la destrucción de la iglesia que todos nosotros y todos los Voltaire y todos los Rousseau en la historia. Claro. Pero es evidente. Evidente Que la idea es eso. Y es un plan llevado a cabo, y uno ahí se da cuenta que no es un plan humano, porque es un plan llevado a cabo en cientos de años. Cientos de años. El hombre no piensa más allá de 100 años. Cuando uno se vuelve pecador y egoísta, pienso en lo que me toca a mí. Y a mí me quedan, no sé, yo tengo 28, pues me quedarán 70 máximo. Dios quiera, no sé. Pero hasta los 70 pienso, más allá no hubo planes. Esta gente trabajó para el mal que no iba a haber. Y eso es lo impresionante, no es solo que es la masonería, es el comunismo. Que ellos mismos dicen, hemos infiltrado la iglesia, sí. El comunismo, la masonería, y la masonería no es la masonería, son masonerías chiquitas que entre sí están peleadas, pero todas trabajaron para lo mismo. Y uno se da cuenta ahí que acá atrás esto no es humano, acá atrás hay una inteligencia angélica. Hay una maldad angélica que no tiene problema en esperar. Ay, ay, ay. Bueno, encíclica Mortales de la Noche. Volviendo. Dice, convencido de que son rarísimos los hombres privados de todo sentimiento religioso. Pues son raros, en algo crees, ¿no? En algo crees. Parecen haber visto en ello esperanza de que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, no será difícil que convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento común de la unión espiritual. Fíjense, por ahora vamos igual,
Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias, con no escaso número de oyentes, e invitar allí a discutir promiscuamente a todos, infieles de todo género, cristianos y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su persona o misión. Por ejemplo, musulmanes. Para un musulmán, Cristo no es Dios, era un profeta, un gran profeta, menor que Mahoma, por supuesto, pero no es Dios. Sin embargo, dice Pío XI que ningún fiel católico puede aprobar semejantes tentativas, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Es eso. Pues aunque de distinto modo, sí, espejos más grandes, más chicos, reflejan una parte, reflejan otra, todas nos demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio. Y señala el error de pretender buscar la unión entre todas las cristiandades. Cita: ¿acaso no es justo, suele repetirse, y no es hasta conforme con el deber, que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de mutuas recriminaciones y se unan por fin un día con vínculos de mutua caridad? Cuantos invocan el nombre de Cristo, todos los cristianos, protestantes, que se unan por fin en la caridad, que dejemos de pelear por tonterías. ¿Quién se atreverá a decir que ama a Jesucristo si no procura con toda su fuerza realizar los deseos que Él manifestó al rogar a su Padre, ut unum sint, que los discípulos fueran una sola cosa? Realmente estamos contra la voluntad de Cristo. Opinan pues que la unidad de la fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única Iglesia de Cristo, no ha existido casi nunca hasta ahora. O sea, la Iglesia nunca ha sido una, casi nunca. Y ni siquiera hoy existe, porque estamos todos divididos, la Iglesia de Cristo. Fíjense. Podrá ciertamente desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concordante impulsión de voluntades. Pero entre tanto, es un ideal. Añaden que la Iglesia, de suyo, por su propia naturaleza, está dividida en partes. Parte principal, la Iglesia; parte secundaria, imperfecta, las otras religiones cristianas. Que la Iglesia está dividida en partes, esto es, ella compuesta de varias comunidades distintas, separadas todavía unas de otras, qué tristeza, y coinciden en algunos puntos de doctrina, y coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás. Sería necesario, pues, dicen, que suprimiendo y dejando de lado las controversias, se formule o se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe. Callemos lo que nos separa, miremos lo que nos une, creemos en lo mismo. Creemos en lo mismo. Así dijo el Papa Francisco a una pareja que era católico, protestante, y claro, se amaban mucho, se llevaban muy bien, compartían todo, pero no podían compartir la cena del Señor. Y el Papa Francisco les dijo, no me acuerdo textualmente, pero la idea es esta: si tienen el mismo bautismo, tienen la misma fe, ¿cómo no van a compartir la cena del Señor? Discúlpeme, porque él cree que Cristo está presente y ella cree que no, o que está presente en el símbolo o por el recuerdo. Unión semejante solo puede llevar al indiferentismo religioso y al modernismo. De esa diversidad de opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda religión o indiferentismo y modernismo. Textual. Y lógico. Si él también se salva y yo me salvo, da igual. Es indiferente en qué religión. La Pachamama, pues, es muy válido y no vale la pena convertirlo. Está muy bonito lo que hace, ni siquiera, pero bueno. Pues sí, es así. Y vuelve a reafirmar la doctrina católica central, de que solo puede ser verdadera y única la Iglesia Católica, revelada por Dios. Ninguna religión puede ser verdadera fuera de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios. Ahora bien, si Dios ha hablado, sigo leyendo, y que haya hablado lo comprueba la historia, es evidente que el hombre está obligado a creer
absolutamente la revelación de Dios, a creer, está obligado absolutamente a creer, es un deber nuestro, y a obedecer totalmente sus preceptos. Y con el fin de que lográramos bien lo uno y lo otro, creer y obedecer, el Hijo unigénito de Dios fundó en la tierra su iglesia, que es la Iglesia Católica. Bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, presten atención, por qué esta sede apostólica, es decir, Roma, es decir, el Papa, no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos ecuménicos. Porque la unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día se alejaron. La unión de los cristianos, repito, no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno de los disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se alejaron. Aquella única y verdadera Iglesia que todos ciertamente conocen y que por la voluntad de su fundador, Cristo, debe permanecer siempre tal cual Él mismo la fundó para la salvación de todos. Y termina el Papa llamando a la unidad de la Iglesia Católica. Vuelvan a la sede, de hecho es muy bonito, es hasta emotivo como lo habla. Yo resumí, me fui directo a las frases importantes. Vuelvan a la sede apostólica, no ya con el deseo y la esperanza de que la Iglesia abdique de la integridad de su fe y consienta en los errores de ellos, sino para someterse al magisterio y al gobierno de ella. Pequeña nota, ¿no es cierto? Ninguno de los dos textos del Vaticano II hace mención de la conversión de las religiones cristianas o de las otras personas. ¿Por qué? Porque el proselitismo es una solemne tontería y es un pecado contra el ecumenismo. O sea que en la iglesia moderna hay que confesar el proselitismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué tanta interés hoy en día de la ecología y los pobres y no sé qué? Porque es lo que tenemos en común con el mundo. Entonces hay que reducirse a eso. La religión hay que reducirla a eso. Hay que callar lo que nos separa y mirar lo que nos une. No es que no sea importante la ecología y cuidar. No, sí, pero la salvación de las almas es mucho más importante. La primera ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Prima lex ecclesiae salus animarum. Es la primera ley del derecho canónico de la Iglesia. Y es lógico que sea así. Porque Cristo dijo, id y haced discípulas a todas las naciones. Es decir, hacer proselitismo contra todas las naciones, pecando contra el ecumenismo, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a creer lo que yo os he dicho, no otra cosa, lo que yo os he dicho. Y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que cree se bautizará se salvará, y el que no, game over. ¿Se condenará? Y está en el Evangelio, es Cristo mismo que lo dice, y el magisterio siempre lo entendió así. Y siempre lo definió así, infaliblemente. Ya decía Monseñor Lefebvre que el mal del concilio es la ignorancia de Jesucristo. Porque si ese hombre que se llama Jesús es Dios, necesariamente tiene derecho a que le escuchen, tiene derecho a que le obedezcan, tiene derecho a que lo adoren, a que lo reverencien. Y si él tiene derecho, todo el resto tiene deber de hacerlo. No es opcional, Jesucristo no es opcional. Bueno, ¿preguntas? Padre, si todos los obispos y el mismo Papa y sacerdotes obviamente han dicho herejías, cosas de la doctrina, ellos, ¿cómo están ante la iglesia, por ejemplo? Los si están excomulgados o no. Exactamente. No, de hecho, por ejemplo, San Pedro, que cuando era Pedro hubiera quedado excomulgado de la iglesia. Ha habido papas históricamente que han dicho errores, por ejemplo, alguno por ahí que negó el purgatorio, una cosa así, no me acuerdo. Pero eso no significa necesariamente que pierda. Por ejemplo, para que sea evidente, en la ley de la iglesia, en el derecho canónico de la iglesia, dicen que cuando un obispo
o un sacerdote, o alguien, lo que sea, diga una herejía, pues primero el superior eclesiástico tiene que darle una admonición. Es decir, mirá flaco, lo que estás diciendo está mal, si seguís así va a terminar mal. Retractate porque si no... Entonces, bien, una admonición. Si la persona sigue, empieza a adquirir lo que se llama la pertinacia en la herejía. No importa un bledo lo que me diga, esto es así porque yo lo digo. Después de eso, dice el derecho canónico, se puede penar a la persona con excomunión. Y si es obispo o clérigo, se le puede llegar a deponer de su cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo había perdido. Que la misma ley de la Iglesia dice que puede tener errores en la fe y seguir con el cargo hasta que una autoridad superior se la quite. Pregunta, ¿qué autoridad es superior al Papa? Eclesiástica ninguna. ¿Qué queda? Pues lo que hizo San Pablo, corrección fraterna en voz alta. Incluso frente a todos, sí, como hizo San Pablo, incluso frente a todos. No somos San Pablo, pero por lo menos tenemos la gracia y la misericordia de Dios de entender lo que ha dicho la Iglesia siempre. ¿Quién está levantando la mano ahí atrás? Ah, sí, diga. Yo quiero saber qué actitud deberíamos tener frente pues, a la encíclica, sobre todo pues, ahorita en temas de misión, de evangelización. O sea, deberíamos adoptar ese tema del proselitismo, cómo no hacerlo, o qué actitud deberíamos tener sobre eso. Es evidente que la actitud que quiso darnos Cristo. O sea, si Él dice, id, predicar la fe, bautizar, el que se bautice se salvará, el que no se condenará, pues es bastante importante hacerlo. O sea, está la salvación, y la salvación significa la eternidad de por medio. Es decir, el que no, al infierno. Es bastante importante. Entonces, ¿qué actitud tomar? Pues la misma, realmente es la misma actitud. Después del Concilio Vaticano II, realmente renuncian a predicar la verdad y en el fondo dejan de creer que existe una verdad, por eso no predican nada, ni siquiera su error lo predican como verdad. Porque todo es diálogo. Yo tengo que aprender de vos. ¿Por qué? Y porque ustedes tienen que poder dar razón de la fe y de la actitud y tener mucha coherencia de decir, bueno, contradecimos lo que dice el Papa, pero no decimos que no es Papa, ni le faltamos al respeto porque lo reconocemos como Papa. Entonces, hay que tener un montón de equilibrio en la cosa y es muy fácil caer a derecha o a izquierda. Porque hay un montón de gente, desgraciadamente, que escandalizada con lo que está pasando hoy en día en la Iglesia, dice, esto es mentira, esto no puede ser verdad, esto no es la Iglesia, esto no es la Iglesia verdadera. Y dejan todo. Y eso también se pasa para el otro lado. O la actitud de decir, no, si lo dice el Papa, hay que hacerlo. Momento. El Espíritu Santo no fue prometido para decir nuevas verdades, sino para repetir y transmitir, como dice San Pablo, tradidi quodeta cepi. He transmitido lo que yo mismo he recibido. Y es la frase que Monseñor Lefebvre quiso poner en su tumba. No es que me estoy inventando, no es que estoy luchando contra la Iglesia, no, estoy luchando contra novedades que van en contra de lo que la Iglesia siempre ha recibido. Estoy transmitiendo lo que yo mismo he recibido de la Iglesia. Esa es la actitud que nos toca. Pero hay que abrir bien la boca para recibir lo que la Iglesia ha dicho. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.